Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a empezar a ver muy rápidamente es el contenido de la bolilla 13 de la materia. Solo para que se den una idea, en bolillas 13 y 14 de la materia lo que vamos a ver es una breve historia de los puntos más sobresalientes o fundamentales de la historia de la filosofía jurídica. Y como no podía ser de otra manera, si hablamos de la historia de la filosofía, el punto de comienzo, el punto de ingreso a la filosofía jurídica necesariamente tienen que ser los griegos, estos padres conocidos como padres de la filosofía, quienes descubren la filosofía, quienes descubren la razón. ¿Y por qué se dice que son los griegos quienes descubren la filosofía o la razón? Razonar puede razonar cualquier persona, incluso antes de que existiera este pensamiento en la antigua Grecia, las personas ya razonaban. Pero ¿por qué decimos que en Grecia se descubre la razón o comienza la filosofía? Bueno, principalmente porque lo que sucede en este periodo es un paso del mito al logos. Es decir, que los griegos dejan de explicar la realidad a través de la religión y empiezan a explicarla a través de la razón. Los griegos son realistas. ¿Qué significa esto? Que no cuestionan la existencia de lo que los rodea. Solamente intentan explicar qué es lo que hay a su alrededor, explicar los fenómenos que hay, que se encuentran en su comunidad. Fíjense que a lo largo de las bolillas 13 y 14 vamos a ver cómo la filosofía va cambiando y después no es ya realista, sino que se va modificando. Pero esto lo dejamos para más adelante. Volvemos a los griegos. Son los primeros en intentar explicar la realidad a través de la razón. Bien, por eso se los conoce como los padres de la razón, los que descubren la razón, la filosofía, etc. Esta filosofía griega podemos subdividirla en algunas categorías, por decir de alguna manera. Y cronológicamente a quienes identificamos primero son a los presocráticos. Obviamente son presocráticos porque viven antes que Sócrates. ¿Bien? Estos presocráticos, que son, podríamos decir, los primeros filósofos, pueden agruparse en dos categorías distintas, si se quiere. Por un lado están los cosmólogos y por otro lado están los metafísicos. Los cosmólogos en particular, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Empédocles, Demócrito, lo que intentan hacer es encontrar el fundamento último de todas las cosas, es decir, aquello que le da sentido y sobre lo cual se construye todo lo que conocemos, lo que le da el origen a todo lo que conocemos. Este orden natural de las cosas en el cual creían los griegos, este cosmos, encuentra sentido en una cosa. Y para cada uno de estos autores, filósofos en realidad, ese fundamento último va a estar en cosas distintas, por supuesto. Por ejemplo, para Tales de Mileto va a estar en el agua, en el cual dice que es el origen de todo lo que conocemos. Y para Demócrito, solo por dar otro ejemplo, va a estar en el átomo. Fíjense cómo ya en el siglo VI a.C. había una persona, Demócrito, que ya identifica que hay una partícula, que necesariamente tiene que haber una partícula que sea indivisible. Y le pone el nombre de átomo. ¿Porque es el nombre de átomo? Bueno, el prefijo a significa la negación, que no se puede, y tomo significa división. Es decir, átomo significa que no puede dividirse. Y para Demócrito este es el origen, o este es el fundamento último de todas las cosas. Es decir, esta partícula que no puede dividirse. Para los metafísicos, por su parte, tienen este nombre porque son los primeros en hacerse la pregunta por el ser. Y acá vamos a encontrar a dos exponentes principales. Por un lado está Parménides, que dice que el ser es indivisible, inmutable y eterno. Y por otro lado a Heráclito, que lo que va a sostener es que el ser está en un cambio permanente. Heráclito es el de la famosa frase de que yo no puedo bañarme dos veces en el mismo río porque ni el río es el mismo ni yo soy el mismo. Bueno, esa frase tiene sentido porque lo que Heráclito dice es que el ser está permanentemente en modificación, en cambio permanente. Bueno, en este momento de la filosofía, en estos orígenes de la filosofía, estos son los pensadores o los filósofos que empiezan a intentar explicar la realidad mediante la razón. Uno puede decir ahora, 2600 años después, que tiene poco sentido esta racionalidad, que no es correcta. Puede ser, pero no dejan de ser explicaciones racionales acerca de lo que los rodeaba. También para esta misma época empezamos a encontrar a los primeros sofistas, ¿bien? Siglo V a.C. más o menos.
¿Quiénes son estos sofistas? Bueno, los sofistas son unos personajes que han sido bastante denostados en la historia de la filosofía y son conocidos como maestros o profesores. ¿Y qué es lo que enseñan a asignaturas en particular? ¿Enseñan botánica, biología, zoología, matemática? No, lo que van a enseñar los sofistas es el arte de argumentar, de la argumentación, la elección de los mejores argumentos, cómo decirlos, una buena retórica, una buena forma de expresarse, cómo ordenar los argumentos, es decir, fundamentalmente, cómo hacer valer nuestra posición en una contienda, en una discusión. Para los griegos la vida era vida discutida. ¿Por qué? Porque todas las decisiones importantes se tomaban a través de este mecanismo. Porque en gran parte la formación del conocimiento griego era una formación a través de esta discusión, de esta dialéctica, esta ida y vuelta entre los argumentos. Entonces, si esto era tan importante para la comunidad griega, efectivamente surgieron quienes cobraban por enseñar a las personas a discutir. Y estos eran los sofistas. Los sofistas sostenían que no existía la verdad, que todo era opinable y que si llegara a existir una única verdad, que esa verdad no era posible, no podía ser conocida por el hombre. ¿Bien? En esta misma época conocemos a nuestro primer filósofo, si quieren, sustancial en esta recorrida histórica, que es a Sócrates. Sócrates va a estar muy peleado con los sofistas, porque creían que no existía la verdad. Para Sócrates sí existe, y lo que hay que hacer es acceder al conocimiento de la verdad. Sócrates no va a ser una persona muy querida en la antigua Grecia. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque viene de una familia que no es muy adinerada, si bien tienen bienes, no está dentro de la aristocracia ateniense. Es una persona que no está dotada físicamente, podríamos decir que es feo, si se quiere. No es muy limpio tampoco, tiene fama de gran bebedor, no tiene actividades útiles para la época, si se quiere. Si no había participado de las guerras y su paso por la milicia había sido bastante buena, en ese momento a lo que se dedicaba era fundamentalmente a pasear por las calles de Atenas en conjunto o acompañado de sus seguidores, provocando conversaciones sobre distintos temas con gente que se iba cruzando por la calle. La forma en la cual Sócrates accedía al conocimiento, según él, había una voz que le decía que él era como el elegido para acceder a la verdad, y que para esto tenía un método. Este método era conocido como la mayéutica, se conoce también como el arte de dar a luz al conocimiento. Hay una historia ahí como que Sócrates elige este nombre porque su madre era partera, entonces el conocimiento es como un dar a luz, hay como una relación ahí. ¿En qué consiste este método? Bueno, principalmente es en la formulación de preguntas y en la utilización de la ironía. Sócrates va eligiendo interlocutores a los cuales le propone un acertijo, una pregunta, o que traten de identificar o de definir algún concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de esos encuentros va a hablar con el jefe del ejército ateniense y le va a preguntar qué es el valor. O si no, va a tratar de discutir acerca de qué es el amor, o va a tratar de discutir acerca de qué es la justicia, de qué es la amistad. En fin, empiezan a identificar distintos interlocutores a los cuales les va haciendo preguntas hasta llegar al punto de que estos interlocutores terminan quedando como unos ignorantes, porque las mismas preguntas de Sócrates y esta ironía que él utiliza van haciendo quedar mal parados a sus interlocutores, ¿bien? Y esta es una dinámica que utiliza permanentemente. Su filosofía es una filosofía que se fundamenta en este método, en la mayéutica, en este intercambio permanente con diferentes personas en lo que era la polis ateniense, para intentar acceder al conocimiento. Bien, para Sócrates el conocimiento es el bien, es el conocimiento último, digamos, es el valor último. Pero yo no puedo hacer el bien si no accedo al conocimiento.
De hecho, se podría decir que para Sócrates no hay gente mala, sino lo que hay es gente ignorante. Con lo cual, el acceso al conocimiento es fundamental en esta filosofía socrática, y lo hace a través de este procedimiento, a través de la mayéutica. Bueno, ¿cómo finaliza la historia de Sócrates? Bueno, imagínense que utilizando este método, mediante el cual hace quedar en ridículo como ignorante a la gente ateniense, y siempre bebiendo, siempre a los gritos, caminando por las calles de Atenas, con sus discípulos, que tampoco son los más respetables de la aristocracia ateniense, no era una persona muy querida, con lo cual terminará siendo enjuiciada y es condenado a muerte. Cuando Sócrates es condenado a muerte, dice la historia, cuenta la leyenda que le ofrecen sus discípulos poder escaparse de esa condena, y él dice que no, porque el Estado o la polis está por sobre los hombres, y que si ha sido la polis quien le ha condenado a muerte, él tiene que cumplir con esa condena, por más que sea injusta para él, porque el hecho de que sea injusta para él no implica que no sea justa para la polis. Y una vez más pone a la polis, a la organización política ateniense, por sobre los hombres. En un video siguiente vamos a ver a sus discípulos, a su discípulo, a Platón, y después también a Aristóteles, que son los otros dos filósofos más importantes de la antigua Grecia.